La Edad Moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación y la razón, que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad y seguirán más o menos vigentes hasta hoy en día. Esto contrapuesto a las consideraciones de oscurantismo y aislamiento de la Edad Media. Asemeja a la Edad Moderna con la Antigüedad o época clásica, en la que florecieron la filosofía y las bellas artes, ¿ya? Sí es cierto, hoy día la Edad Media está bastante más rehabilitada como periodo histórico, que en ningún caso fue lo que se dice que siempre que fue, casi un basurero de historia, ¿verdad? No, pero de todas maneras la Edad Moderna, como dije delante, ¿no es cierto?, en mucho menos tiempo, 3 siglos, su contribución a la historia de la humanidad fue mucho mayor, evidentemente. Imagínense, la Edad Media fueron 10 siglos y la Edad Moderna 3. Pues si comparamos lo hecho, la Reforma, el Renacimiento, la monarquía absoluta, el capitalismo, ¿verdad?, la visión antropocéntrica, justamente el tema de las ciencias, la astronomía, todo eso, evidentemente la Edad Moderna está bastante por sobre el aporte que pudo hacer la época medieval. Pero lo que sí se dice, que la época medieval sentó las bases, ¿ya? La Edad Moderna no apareció de la nada, ¿ya? No es que la Edad Antigua se sumerge, ¿verdad?, queda como una especie de periodo de latencia y después reflota en la Edad Moderna. No, no. Por ejemplo, los precursores del humanismo, estoy pensando en Dante Alighieri, estoy pensando en Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, fueron escritores, ¿verdad?, de la Edad Media, medievales, con mentalidad medieval, pero que fueron capaces de a poco de ir generando una ruptura, ¿ya? Por ahí yo se hablaba, ¿no es cierto?, Galileo y su telescopio, y ahí al lado Descartes, René Descartes, este filósofo francés, ¿verdad?, cuya frase "pienso, luego existo", va a marcar el eslogan o frase central de esta nueva visión, una visión, repito, antropocéntrica. Recuerden que, de hecho, es importante hacer la diferenciación, durante la Edad Media se desarrolló una visión teocéntrica. Dios es el centro de todo, de la sociedad, de la educación, de la cultura, de la política, de la economía, de todo, ¿ya? Esa visión teocéntrica. Y eso es apreciable porque en el arte medieval, bastante hermoso en algunos casos, ¿verdad?, la casi totalidad de las artes medievales son en torno a temas religiosos. Las pinturas, por ejemplo, la escultura, las grandes catedrales medievales, maravillosas, el arte gótico, el arte románico, ¿ya? Pero ahí el tema religión, Dios, Sagrada Familia, Jesús, María, José, los santos, etcétera, dominan como tópicos culturales. Eso se va a quebrar o se va a renovar, como queramos llamarle, ¿verdad?, de la época moderna, en donde empiezan las cualidades y elementos humanos a ser los protagonistas de la cultura. Ahora, ojo, eso no quiere decir que los artistas y escritores del Renacimiento hayan sido ateos, por ejemplo. No, no. Es más, las principales obras del Renacimiento también giran en torno a la religión. El juicio final, ¿verdad?, el David, el Moisés, por ejemplo, la Pietà de Miguel Ángel. Esculturas, ¿verdad?, absolutamente inmortales. La Pietà es la imagen donde está María con Jesús muerto en sus brazos, por ejemplo. El Moisés, el David, ya, personajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? En que los artistas, en este caso escultores del Renacimiento, ¿verdad?, van a proyectar en un motivo religioso, bíblico, las cualidades humanas. La perfección corporal, ¿no?, la proporción, la expresión, etc. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio cultural más potente, más fuerte. Bueno, ¿cuáles son los límites históricos de la Edad Moderna? Usualmente se ubica en la Edad Moderna o más o menos entre los siglos XV y XVIII, pero los eventos que marcan su inicio suelen considerarse, por ejemplo, la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano, y con ello el fin del Imperio Romano de Oriente. O según otros autores, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, ¿ya? Bueno, a eso yo le agrego, ¿verdad? O sea, no yo, lo entendido en la materia, ¿no es cierto?, le agregan la invención de la imprenta, ¿no es cierto? Es decir, en el siglo XV, 3 hechos fundamentales dieron el punto de partida de la nueva era, ¿cierto? La invención de la imprenta,
la caída de Constantinopla, ¿verdad? Y la llegada de los españoles a América. Los eventos, en cambio, que sentencian el fin de la Edad Moderna son dos fundamentalmente, aunque uno se le considera más. La Revolución Francesa, cuando el pueblo francés, ¿no es cierto?, derroca y termina con la monarquía absoluta, ¿verdad?, en 1789, y la independencia de Estados Unidos, cuando un grupo de colonos, ¿no es cierto?, norteamericanos, en las llamadas 13 colonias, se enfrentan en ese instante, la mayor monarquía del mundo, que era la inglesa. Inglaterra era una potencia mundial en ese aspecto, ¿ya? Y los colonos estadounidenses, ¿verdad?, se agrupan en las 13 colonias originales. Por eso la bandera de Estados Unidos, la original, tiene 13 estrellas en círculo, ¿verdad?, y 13 barras blancas y rojas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el origen de las barras y las estrellas. Bueno, y los derrotan con la ayuda de Francia. Francia, el país más monarquista de Europa, ¿verdad?, en esa lucha se va a poner de parte de los colonos norteamericanos, ¿cierto? Y en 1776 se declara ya la independencia de Estados Unidos. Esto fue un 4 de julio. 4 de julio, por eso que ese es el Día Nacional de Estados Unidos, 4 de julio. Así como el 14 de julio, toma de la Bastilla, es el Día Nacional de Francia. Bueno, también, ¿no es cierto?, otro elemento que va a ser el puntapié inicial de la época contemporánea y fin de la época moderna, es todo el proceso de independencia hispanoamericana, ¿ya? A partir de 1808, ¿cierto?, con la prisión del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte en Francia, ¿cierto?, se van a desencadenar distintas acciones en América, y el movimiento juntista, que va a estallar, ¿no es cierto?, en Caracas, en Quito, después en Asunción, Buenos Aires, Lima, Santiago, etcétera, como efecto dominó, Ciudad de México, como efecto dominó, los países, o en ese momento las colonias españolas en América, una tras otra va a ir proclamando, no sé si su independencia, porque hubo algunas que no proclamaron su independencia, pero por último su autonomía, o su deseo de autogobernarse, mientras durara la prisión de Fernando VII en España, en Francia, ¿ya? Ese era como el argumento original de los criollos, autogobernarse mientras el rey legítimo, Fernando VII, estuviera preso en Francia. El problema está en que, en su ausencia, ellos decretaron distintas reformas. Por ejemplo, abolieron el monopolio comercial. Muchos de ellos establecieron banderas. Chile, Argentina, por ejemplo, la primera bandera argentina. Los colores son iguales que el actual, pero el diseño es distinto. El general Manuel Belgrano diseñó la bandera, o por lo menos los colores de la bandera que hoy día es argentina, celeste y blanco. ¿Ya? José Miguel Carrera, el caso de Chile, diseña la primera bandera de nuestro país, blanco, azul y amarillo, ¿verdad? Y otras banderas en el continente. Entonces, eso alerta a los realistas, tanto en Chile como en España, y se produce una contrarrevolución, que en torno en el caso de Chile, por ejemplo, en 1814 va a ganar esa contrarrevolución. El gobierno de Carrera, ¿verdad?, es derrocado, ¿cierto? Y los españoles vuelven a gobernar Chile. Hasta que, 3 años más tarde, en 1817, con la batalla de Chacabuco primero, y en 1818, con la batalla de Maipú, Chile definitivamente es independiente. Por eso siempre se ha señalado, ¿verdad?, que el 18 de septiembre de 1810 no es la independencia de Chile. Eso yo creo que ustedes ya lo han escuchado, ¿no es cierto?, a diversos profesores. ¿Ya? Es el primer paso. Porque la primera vez en que se elegía, bien entre comillas, porque no fue una elección de verdad, digamos, fue más bien un consenso, un gobierno acá, un gobierno, ¿cierto?, autogenerado. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Se desarrolla la época moderna, siglo XV al siglo XVIII. Bueno, la línea de tiempo, que en su oportunidad ya la comenté, ¿no? ¿Verdad? Tal vez, ¿no es cierto?, destacar que uno de los hechos que ponen o como punto de partida de la época moderna es la invención de la imprenta por Gutenberg. La imprenta en rigor fue inventada por los chinos, ¿no es cierto?, la imprenta, por los chinos. Gutenberg cambia de móviles fijos a móviles, ¿verdad?, dinámicos, y eso es la imprenta, ¿verdad?, cuyo primer libro impreso fue la Biblia.
Ya hay distintos hechos, ¿verdad? La llegada de Colón a América, el tema de Martín Lutero y la reforma religiosa, ¿no es cierto? La reforma católica, o también llamada contrarreforma, el reinado de Luis, ahí dice Luis XVI, pero en realidad es Luis XIV, ¿eh? Luis XIV, el rey Sol, ¿ya? Quiero destacar eso porque el símbolo, ¿ya? El símbolo del absolutismo monárquico, especialmente el absolutismo francés, es Luis XIV. Luis XIV, disculpen. Luis XIV, no Luis XVI. Luis XVI fue el último rey antes de la Revolución Francesa. También tiene ese tema histórico. Pero el Estado soy yo, ¿no es cierto? El rey Sol, como se le llamaba, fue Luis XIV. El símbolo del absolutismo real. ¿Ya? Bueno, posteriormente, el inicio de la Revolución Industrial, ¿verdad? Materia que también vamos a estudiar, ¿no es cierto?, en esta asignatura. Y, por supuesto, la Revolución Francesa con todos los cambios políticos, económicos, jurídicos que va a traer. Sobre todo político y jurídico. ¿Ah? El cambio, por ejemplo, del concepto deber y derecho. La primera vez que se hablaba abiertamente de derechos, fue en la Revolución Francesa. ¿Ya? Eso no quiere decir que en otras épocas hubo personas, súbditos, por ejemplo, que sí ejercieron también derechos. El Imperio Español concedía y reconocía muchos derechos a sus súbditos, más de lo que se piensa, por ejemplo. Pero no se decía expresamente derechos. No se decía expresamente derechos. Era como, a ver, algo concedido por el rey, por la gracia del rey y de Dios. Esa era la gran diferencia. En el derecho, por ejemplo, español, indiano, la mayoría de las cosas, de las garantías que tenían, por ejemplo, las personas, especialmente los peninsulares y los criollos, era más bien, se entendían como concesiones por la bondad de Dios y del rey. En cambio, a partir de la Revolución Francesa, ya no se consideró concesiones. Esto yo lo estoy disfrutando porque el rey es buena onda conmigo, no. Cambió la visión. Es porque esto me pertenece a mí por ser miembro de la especie humana, solo por ser persona. Esto me corresponde. Derecho a la vida, derecho, ¿no es cierto?, a la propiedad, derecho a la conciencia, libertad religiosa, libertad de opinión, libertad de reunión, libertad de información. Todo eso, que son forman las bases de los derechos humanos actuales. Después se van agregando otros, por supuesto, como pasar el tiempo. Derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a un entorno libre. ¿Qué más? Todos los derechos que hoy día se consideran las bases de los derechos humanos. Derecho a manifestarse, derecho a protestar, ojo, derecho de protestar. La protesta, ¿verdad? El manifestar disconformidad también es un derecho derivado de la Revolución Francesa. Claro. El plantear, por ejemplo, una autoridad, una disconformidad por algo, es un derecho político, jurídico, y hoy día alcanzó la categoría de derecho humano. Estoy hablando de manifestarse, no de otra cosa. Ahí es donde a veces se producen las confusiones. ¿Te das cuenta? Pero el plantear, por ejemplo, una disconformidad a la autoridad es un derecho del cual nadie puede ser desprovisto. Y eso nace, ese concepto, en la Revolución Francesa. Bueno, por supuesto, un elemento importantísimo dentro de la época moderna, ¿verdad?, es el Renacimiento. Yo no oculto mi admiración por esta generación de personas, ¿verdad?, que llevaron las artes humanas hasta un podio, aprovechando el tema de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, tan elevado. Yo diría que a mí muchas veces me han preguntado, ¿qué generación estaba más arriba? ¿La italiana del siglo XV o la ateniense del siglo de oro de Pericles? Cuesta de verdad decidirse por una de las dos. Pero si me aprietan, no sé, y me dicen ya, no, profe, tenéis que decirte por una, yo me quedo con la italiana. ¿Ya? Hombres como, digo hombres en sentido de persona, digamos, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, en las artes plásticas, justamente dieron origen al concepto de hombre universal. Hombre universal. ¿Qué significó eso? Personas que dominaron por una cantidad de disciplinas, una cantidad de ciencias, de artes. Y de verdad es inimaginable. A veces a mí me da que pensar, no quiero ser despectivo ni dar ningún ejemplo, porque todos esos ejemplos se me pueden usar en mi contra después. Pero hoy día de repente yo veo cosas que tienen la chapa de artístico y yo no sé por dónde están los artísticos, ¿ya?
porque si uno toma un diccionario, arte es una técnica llevada a la perfección. No sé, un panel lleno de manchas de pintura, yo tengo mis dudas si eso es arte. Bueno, una visión amplia lo es, arte moderno, ¿verdad? Pero el grado de perfección alcanzado por los artistas del Renacimiento, de verdad, impresionante. Y bueno, mira, un ejemplo que no se los conté el día lunes, que me acordé después. ¿Sabían ustedes que cuando chico, Da Vinci escribía poesía? Dicen que empezó a escribir poesía como a los 3 años. 3 años, ¿eh? Ojo, 3 años. Y para que su papá no se diera cuenta, o no entendiera lo que estaba escribiendo, Da Vinci, siendo un infante, escribía al revés. Escribía, ¿no es cierto?, como si alguien, para poder leer lo que estaba escribiendo, tenía que utilizar un espejo. ¿Ya? Él siempre fue zurdo, ¿eh? Su mano izquierda, ¿verdad?, la utilizaba con más prontitud que la derecha. Pero él escribía, cuando era pequeño, como las palabras al revés, que para poder entender lo que se decía había que poner un espejo. Eso Da Vinci lo realizó, lo perfeccionó a los 3 años. 3. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo digo, con todo el respeto que me merecen, ¿no es cierto?, los cultores actuales, yo creo que la autoexigencia es clave, muchachos. Yo no digo que, no sé, pongámonos las pilas y seamos como Da Vinci, o como Miguel Ángel, o como o los atenienses, Fidia, ¿no es verdad? Esa gente, no. A lo mejor podríamos caer en la frustración, ¿no es cierto? Pero es la autoexigencia, no cualquier cosa merece una chapa artística. No, no es así. ¿Ya? Lo artístico tiene que ver con la belleza, con lo estético, con lo sublime, con lo distinto. No cualquier cosa. Lamentablemente, a veces por estándares, yo diría más bien democratizantes, aunque mal entendido, ¿eh? ¿Ya? A veces se ha trastocado un poco el concepto verdadero del arte en sí mismo, ¿ya? Bueno, a este retorno del pensamiento y de las artes se lo conoció como Renacimiento y tuvo su origen en Italia, con la participación destacada de artistas, filósofos, políticos, pensadores como Da Vinci, Buonarroti, ¿ya? Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y muchos más, Botticelli, Donatello. Sí, mira tontera, pero tontera, digo yo que es tontera. Las tortugas ninja, ¿cómo se llaman? Donatello, Rafael, Leonardo, ya. Esos 4 nombres de las tortugas ninja están sacados del Renacimiento italiano. Claro, tomaron 4 grandes artistas del Renacimiento, ¿se dan cuenta? Botticelli, el Tintoretto, el Tiziano. Ustedes dirán, pero profe, no hay ninguna mujer. Ya, pero es que ojo, ahí tenemos que situarnos en el contexto. Recuerden ustedes que grandes escuelas o talleres o el discipulado, por ejemplo, que un maestro tuviera, eso estaba vedado para las mujeres. Costó muchas luchas de distintos países, entre ellos Chile, ojo, en donde prematuramente tuvimos a las mujeres en la universidad, por ejemplo. ¿Ya? Siglo XIX, nosotros, gobierno de Aníbal Pinto, nuestro país permitió por ley el ingreso de la mujer a la universidad, siglo XIX, aquí estamos hablando del siglo XV, ¿te das cuenta? Entonces, por eso el tema, sin duda, a lo mejor hubo obras hechas por mujeres, ¿verdad?, pero anónimas, porque en la mentalidad de esa época, la verdad, estaba vedado que una pintura, por ejemplo, fuera firmada como autora de una mujer. Después, obviamente, están dadas las condiciones, ¿cierto?, para que haya una paridad incluso en el arte. Chile es un país de grandes pintoras, grandes literatas, cuentistas, novelistas. De hecho, uno de otros premios Nobel, mujer, porque Gabriela Mistral, ¿verdad? Pero ese tiempo era muy difícil. No podemos ahí hablar de paridad o lucha de género, era imposible, ¿eh? Era bastante complejo. Se reservaba a la mujer solamente un rol doméstico de casa, esposa, madre, hija, no iba más allá. Aunque a nivel interno, muchas damas, ¿cierto?, ya sea en la antigua Grecia, en la antigua Roma, tenían bastante destreza con respecto a instrumentos, ¿cierto? Lira, después clavicordio. Pero no era, a ver, no era dado que, por ejemplo, hubiera pintoras que pusieran, por ejemplo. Eso fue un proceso lento de evolución de la mentalidad. ¿Ah? Bueno, otro hito importante de la edad moderna es la monarquía absoluta. Es un sistema de gobierno propio de la edad moderna. Los monarcas, cuyo poder se debilitó notablemente durante la Edad Media a manos de la nobleza feudal, se aliaron con la naciente pero pujante burguesía y crearon estados monárquicos de carácter nacional,
Estado, nación, país, que van a terminar reemplazando al feudo medieval. Recuerden que durante la Edad Media el poder de los reyes se debilitó grandemente, grandemente. Los señores feudales arrebatan ese poder que nominalmente era de los reyes y lo ejercen de manera efectiva, ¿ya? Los señores feudales. Pues bien, a fin de la Edad Media, los reyes van a querer recuperar ese poder y van a ser ayudados por la burguesía, por los burgueses, claro. Pues acuérdense que los burgueses tenían que pagar sendas cantidades de dinero por concepto de impuestos a los señores feudales, a la nobleza feudal. Uso de camino, uso de molino, ¿cuánto se llama? El lagar, donde se guardaba, ¿verdad?, la cosecha, las bodegas, la vitivinicultura, etc. El diezmo en la iglesia. Entonces, en la burguesía, que es este grupo nuevo, cuyo centro de poder económico ya no era la tierra y la agricultura, sino que también el comercio, la artesanía, ¿verdad?, la industria después. Bueno, la burguesía va a tolerar de manera cada vez más penosa esta opresión de tributos de los señores feudales. Y van a buscar aliarse con los reyes, para que en conjunto, monarquía con la burguesía, van a quitarle o recuperar para los reyes su poder político. Cosa que se logra, y de hecho en la Edad Moderna empieza a marcar el fin de la mentalidad o del poder del feudalismo. En teoría, el señor feudal, por ejemplo, un conde, un marqués, debería obediencia al rey, en teoría, porque era el rey que él le entregaba el feudo, mediante, ¿no es cierto?, la ordenación, ¿verdad?, la investidura. Acuérdense de ese, tú eres mi hombre y sí, yo soy tu hombre. Bueno, en teoría podía quitárselo, porque era el rey que se lo había dado, pero en la práctica no era así. Se armaron sendas guerras muchas veces entre reyes y sus vasallos. Yo siempre cito el caso, porque el único que me acuerdo, digamos, con más facilidad, de Luis XII de Francia y Carlos el Temerario, duque de Borgoña, señor con vasallo. Y después de una guerra larga, ¿no es cierto?, en donde Luis el rey tuvo varias veces a punto de perder, logra derrotar a su adversario, a Carlos el Temerario, ¿no es cierto?, que incluso muere en el asedio de una ciudad. Entonces, este tema debió ser recuperado, los reyes, su poder efectivo por la fuerza. No fue a la buena, no fue dialogando, tuvo que ser por la fuerza. Y en esa guerra, ustedes tienen que saber una cosa, toda guerra tiene dinero, requiere mucho dinero, ¿ya? Es una guerra es carísima. Equipar, por ejemplo, un ejército es muy costoso, muy costoso. Las guerras siempre implican una inversión importante de dinero. Armas, uniformes, municiones, todo. En tiempo antiguo, en tiempos actuales, ¿ya? Entonces, cuando los reyes deciden recuperar sus tierras que estaban en poder de los señores feudales por medio de la fuerza, necesitaban dinero. Y muchos reyes no lo tenían. No pensemos, por ejemplo, en esa leyenda o ese mito en que sitúa a un rey como poseedor de mucho dinero. No, muchos reyes tenían poco dinero. Por eso es que, vamos a ver después, ¿no es verdad?, que cuando se empiezan a producir los grandes viajes exploratorios, expedición de Colón, de Vespucio, de Magallanes, etc., estas eran empresas de carácter mixto, financiadas por particulares con la aprobación del Estado monárquico. El Estado no tenía los fondos para ponerse con los barcos, con la plata, con la recompensa, ¿no? Por eso que se ofrecía al explorador ya un porcentaje importante de la riqueza que descubriera. La mayor parte quedaba, ¿cierto?, a manos de la corona, ciertamente, y un porcentaje, generalmente del 10%, quedaba para el capitán que realizaba la expedición. Y él tenía, ojo, a mí no me voy a decir, él tenía que ingeniársela para pagarle a sus hombres. Él, el jefe de expedición. Por eso, estoy pensando en Valdivia, estoy pensando en Almagro, ¿verdad?, el propio Pizarro, Francisco Pizarro, ¿cierto? Muchos de ellos tuvieron que incurrir en grandes deudas, tuvieron que pedir préstamos. Valdivia, por ejemplo, cuando conquistó Chile, desde el Perú, ¿verdad?, estaba quebrado Valdivia, absolutamente quebrado, por todos los préstamos que tuvo que pedir para conquistar el territorio de Chile. ¿Te das cuenta? O sea, las expediciones exploratorias, de conquista, de dominio, también eran muy caras, muy caras. Entonces, ahí las monarquías, al no tener
los dineros suficientes para financiarla, se tenían que endeudar. O decir, ya, ¿saben qué más? Señor, pues siempre coloco el ejemplo de los Fugger. Fugger eran banqueros alemanes. Ya, Jacob Fugger. Usted va a financiar, ¿no es cierto?, la expedición, ¿no es cierto?, de conquista en tal parte. Yo, rey, no le puedo pagar a usted. No tengo plata. Pero usted me la va a financiar. ¿Cómo ya? Yo a usted, que me está financiando esta expedición, le concedo, no sé, pues el comercio en esa zona, va a quedar en sus manos. ¿Ya? O las riquezas. La explotación minera, por ejemplo, un porcentaje importante, va para usted. Y así usted se paga. Dígame si le conviene o no. Por supuesto, los otros decían que sí. ¿Te das cuenta? Una moneda de pago deleznable y abominable era, por ejemplo, que a veces se concedían a estas casas de financistas el tráfico de esclavos, sí. Entonces, un financista, ya, recién dije los Fugger, veamos los Welser, también alemanes. Ya, ellos se hicieron como de una concesión para traficar esclavos desde África hasta América, por ejemplo. Un detalle, ¿eh? A veces, por ejemplo, en la serie la realidad histórica se deforma un poco. La mayoría de los esclavistas europeos, ellos no capturaban directamente los esclavos negros en África, no. Ellos llegaban a acuerdos con monarcas o jefes tribales de África. Ellos le entregaban este cargamento humano. Claro. Esta imagen, ¿no es cierto?, de un hombre blanco avanzando con redes en África es más bien casi mítico. No era muy efectivo eso. Entre otras cosas, por el conocimiento del territorio. Entonces, esta gente llegaba a acuerdos con los jefes tribales. Ellos capturaban, ¿verdad? O, no sé, pues, mediante engaño o mediante la fuerza, enviaban compatriotas suyos con genes de raza, ¿no es cierto?, a ser esclavos a Europa y América. Entonces, es como un tema que muchas veces no se dice. No fue tan así que el hombre blanco europeo se haya metido en el tratado africano a sacar hombres y mujeres de raza negra, ¿verdad?, para mandarlo a América. No están ciertos, ¿ya? Había estos otros acuerdos, contratos de hombres blancos europeos, ¿verdad?, esclavistas, por supuesto, con jefes tribales africanos. Bien. Otro cambio importante será la paulatina escisión del Estado e Iglesia, que se dará a medida que los reinos de antaño devengan nociones Estado. Esto significa que los códigos legales y las regulaciones y disposiciones sociales dejarán de obedecer a los mandamientos morales de la Iglesia y se desarrollarán, por lo tanto, como un cuerpo discursivo propio e independiente, las leyes. En otras palabras, eso quiere decir que a partir del Estado moderno en adelante, aunque ya hubo un antecedente en Roma y en Atenas, donde había leyes, pero por lo general, en la mayoría de los países europeos, la voluntad del rey era la ley. En cambio acá, en el Estado moderno, empezaron a haber cuerpos legales, códigos, leyes escritas, organismos del Estado que eran los encargados de generar las leyes, como por ejemplo el Poder Legislativo. ¿Ya? Entonces, eso fue, aunque muy lentamente, insisto, sentando las bases de un Estado, por así decirlo, cuyo principal soporte jurídico era la ley y no la voluntad del soberano. No la voluntad del soberano, sino que la ley. Es más, después se llegó a entender que la ley estaba por sobre la persona del rey. Y hubo casos que hubo reyes que fueron destronados, como Carlos I de Inglaterra, ¿verdad?, acusado, entre otras cosas, de faltar a las leyes. Y eso le costó no solamente el cargo, sino que literalmente le costó la cabeza. Carlos I de Inglaterra, ¿no es cierto?, murió decapitado, ¿cierto?, en ese sentido. Entonces, bueno, ahí tenemos tres países súper importantes, ¿verdad?, donde se establecen, ¿verdad?, monarquía absoluta. España, Francia, Inglaterra, Rusia y Portugal. ¿Ya? Bueno, con el tiempo la monarquía absoluta más importante de Europa, ¿verdad?, fue Francia. ¿Ya? Ya nombré a Luis XIV, perdón. España, el principal rey absoluto fue Carlos V, que al mismo tiempo fue emperador de Alemania, Felipe II también. Inglaterra con Enrique VIII, ciertamente. En Rusia ahí se da un caso, ¿ya? El máximo representante del absolutismo ruso fue Catalina II, zarina, ¿ya? Fue una mujer, ¿ya? Y Portugal, ¿cierto? En Portugal también se dio monarquía absoluta, aunque menos, ¿eh?
menos. Ahí se nombra siempre a José I de Portugal. ¿Ya? Bueno, el mercantilismo, ¿verdad? Me voy a referir a esto último, un conjunto de ideas políticas o económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Ya se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, ya coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Para los mercantilistas, la riqueza de las naciones dependía de cuánto oro y plata entrara al Estado, ¿ya? Y también los mercantilistas decían ya, mientras aumenten las exportaciones, disminuyan las importaciones y las ventas se paguen en oro y plata, el Estado va a ser más rico. El mercantilismo funcionaba así. Duró, yo diría, como 1 o 2 siglos, ¿verdad? Pero después el sistema colapsó porque, evidentemente, en un continente no todos pueden privilegiar vender y no comprar. ¿A quién tú le vas a vender? Ya, se puede decir, se buscaron más mercados. Las conquistas, por ejemplo, de América, de África, está bien, pero esos países, esos pueblos, esas naciones conquistadas no estaban en condiciones de asumir o consumir los productos elaborados que las economías europeas producían. A ver, no quiero ser despectivo, pero por ejemplo, la industria europea, por ejemplo, sería utópico pensar que iban a vender esos productos a los indígenas americanos. De eso me refiero yo. Entonces, por eso es que el mercantilismo empieza a colapsar porque no se da el flujo circular de toda la economía integrada. Comprar, vender y comprar, vender. O sea, yo te vendo, pero tú me compras y viceversa. ¿Te das cuenta? Y en más, muchas potencias europeas, entre ellos España, ¿verdad?, empezaron a aplicar severas medidas proteccionistas a sus colonias americanas. España, por ejemplo, impedía a los criollos, es decir, españoles nacidos en América, ¿verdad?, comprar y vender productos de forma libre. Solamente le podían comprar a España, con los precios que fijaba España. Entonces, evidentemente, eso hizo que los criollos americanos, ¿verdad?, españoles, sintieran cada vez más rencor hacia la madre patria. Situación que explica, entre otras cosas, la temática de la independencia. ¿Ya? El monopolio comercial, ¿verdad? Explica de alguna forma por qué los criollos americanos quisieron independizarse de España. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, 4 adalides de la reforma religiosa. Lutero, en este orden, Lutero, Calvino, Enrique VIII, Ignacio de Loyola. Lutero, el fundador del movimiento protestante, en Alemania, de ahí viene el luteranismo. Calvino hizo la reforma en Suiza, de ahí viene el calvinismo. Enrique VIII, que funda la Iglesia Católica, o claro, se llama así, se llama Iglesia Católica Inglesa, más se le conoce como anglicana, ¿ya? Anglicanismo. Y a Ignacio de Loyola, el principal líder de la Reforma Católica, cuando la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, intenta tardíamente reaccionar frente a la Reforma Protestante y se reforma un poco a sí misma. Ahí, ¿verdad?, los jesuitas, encabezados por Ignacio de Loyola, van a ser los que van a llevar, ¿no es cierto?, la pauta en ese sentido, ¿ya? Debido al tiempo, ¿no es cierto?, me va a permitir la pregunta esencial, ¿verdad?, que está ahí. Esa es la que ustedes ya han recibido varias ya, que me la tienen que enviar por la vía que a ustedes más les acomode. Sería lo deseable, sería, ¿no es cierto?, vía WhatsApp. Juan, profe, Juan pregunta, ¿a qué tiempo se refiere a la primera pregunta? Ya, no, es la edad moderna, todo esto es edad moderna. Este es en torno a la edad moderna, viajes exploratorios de la edad moderna, siglo XV, XVI. ¿Ya? Eso le puedo decir. Viajes exploratorios de la edad moderna, siglo XV, XVI. ¿Ya? Y o 2 hechos negativos de la edad moderna que están explícitamente ahí en una diapositiva. ¿Ya? Eso pues, muchachos, muchas gracias por la paciencia. Estamos viéndonos el día lunes. ¿Ya? Éxito, que tengan un buen fin de semana, que puedan descansar, ¿no es cierto?, a cuidarse. Ha estado muy helado.